bien. ¿Arrancamos? ¿Están todos? ¿Terminaron todos? Si alguien no terminó, dígame no terminé. Si no, arranco. Bueno, vamos a arrancar, vamos a empezar con lo que es la embriogénesis. Vamos a ver hoy lo que es la fecundación y la primera semana de gestación. Sí, y la clase que viene vamos a pasar a la segunda, tercera y cuarta semana de gestación, que son como las semanas más importantes en lo que tiene que ver la formación de nuestro feto, si bien no es o sea, si bien es importante todas las semanas, ¿no? Por eso tenemos 9 meses de gestación, pero sí pasan diferentes situaciones muy específicas en las primeras 4 semanas de gestación. Cada una de estas semanas la vamos a ver como individual. Vamos a ver la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana, y después ya vamos a ir viendo como en la generalidad de lo que va pasando en los trimestres. ¿Bien? Embriogénesis. ¿Pueden ver todos la presentación? Sí, profe. Bien. La embriogénesis es el desarrollo embrionario que tiene todo un proceso biológico que es con una serie de episodios que son continuos, ¿sí? Y sucesivos, y algunos que están superpuestos. O sea que cada una de las etapas está condicionada por la anterior y va a condicionar a las futuras. ¿Se entiende esto? Necesitamos que pase una etapa para que pase la que sigue, y si algo pasa mal en la etapa anterior, la etapa que sigue va a tener problemas. ¿Se entiende eso? Sí, El profe. desarrollo embrionario lo que va a dar es una célula huevo, ¿sí? Que se va a transformar en un organismo adulto. Básicamente eso es lo que pasaría. No entendí, profe. ¿Puede explicar de vuelta? Sí, empezamos de vuelta. Lo que ahora No, pero es lo mismo, no lo entendí. Bien, lo que vamos a definir ahora es lo que es la embriogénesis. ¿Qué es la embriogénesis? El desarrollo embrionario, o sea, el desarrollo de nuestro embrión, que es un proceso biológico que tiene diferentes episodios o diferentes etapas, y que cada etapa condiciona a la anterior y a la futura. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Sí? profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una etapa que sucede, poner, si en la etapa 1 la estructura que se tiene que formar se forma mal, va a condicionar de mala manera a la etapa que sigue. Si estas etapas no se desarrollan correctamente, generalmente tenemos un aborto. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. ¿Siempre sería un aborto o el embrión se seguiría desarrollando mal y es cuando nacen con alguna dificultad? Puede desarrollarse mal o puede no desarrollarse. Digo, se puede producir la fecundación, pero no se produce la implantación. ¿Sería lo mismo algo como un embarazo ectópico o no? Un embarazo ectópico sería un embarazo que produjo la implantación, pero se implantó en un lugar que no corresponde, ya sea en una trompa, en una porción abdominal. Bien. Generalmente el embarazo ectópico se produce porque se implanta en la trompa de falopio en vez de implantarse en la pared posterior del útero, que sería el lugar normal de implantación. ¿Bien? Profe, y esto de la embriogénesis, en la que una célula se transforma en un huevo, es como la primera parte del embarazo, ¿no? Claro,
lo que ahora vamos a, o sea, la embriogénesis en realidad, el desarrollo embrionario o la embriogénesis en sí, habla desde la formación de nuestra célula huevo hasta nuestro feto, digamos. Solamente que hay diferentes etapas, que ahí las vamos a ver, que tenemos un periodo preembrionario, un periodo embrionario y un periodo fetal. Pero en sí la embriogénesis es el desarrollo, ¿sí?, biológicamente de nuestra especie. Mica, ¿vos querías preguntar algo? Sí, yo le iba a preguntar, profe, que el aborto se producía porque se produce la fecundación, pero no la implantación, dijo. No. Dije que una de las causas de un aborto es que alguna de las etapas no se forme, no se produzca de la manera adecuada. Puede haber un aborto después de una implantación, pero generalmente pasa eso. Se implanta, ¿sí?, nuestro cigoto y se produce un desprendimiento que produce un aborto. Ya vamos a ver después aborto más específicamente. Ahora vamos a ver bien lo que es la fecundación y la implantación de nuestro cigoto, que es nuestra célula huevo. Bueno, profe. ¿Seguimos? Como les decía, tenemos las etapas del desarrollo que se van a dividir en 3 etapas. La preembrionaria, que va a incluir la primera semana, la segunda semana y la tercera semana de gestación. La etapa embrionaria va de la 4ª semana de gestación a la 8ª semana y la fetal va de la 9ª semana al nacimiento. Profe, ¿podría repetir la segunda y la tercera? Bien, la segunda etapa es la etapa embrionaria que va de la 4ª semana a la 8ª semana de gestación. Y la etapa fetal es de la semana 9 al nacimiento. Gracias. Bien. ¿Seguimos? Bien, tenemos nuestro periodo embrionario. Uy, qué mal que quedó el power ahí. Este periodo, el periodo embrionario, habíamos dicho que tenía, ¿qué semanas? Primera, segunda y tercera semana de gestación. Arrancamos con nuestra primera semana que vamos a tener lo que es la fecundación, que va a dar lugar a nuestro cigoto o, como les había nombrado antes, célula huevo. ¿Sí? Pero si el cigoto es nuestro embrión unicelular. ¿Sí? Nuestro embrión arranca con una célula. Luego de que se arma o se forma nuestro cigoto, vamos a tener una sucesiva de situaciones durante las siguientes semanas que van a seguir armando a nuestro futuro feto. Las siguientes etapas van a ser la segmentación, la cavitación y la gastrulación en las siguientes semanas, primera, segunda y tercera semana de gestación respectivamente. ¿Bien? Arrancamos con el proceso de fecundación. Como definición tenemos que es un proceso biológico mediante el cual se unen el ovocito secundario y el espermatozoide para formar una nueva célula que va a ser llamada cigoto. O sea, que nuestro cigoto es la unión de nuestro ovocito secundario y el espermatozoide. Acuérdense que nuestro ovocito secundario fue el expulsado en la ovulación
que una vez que entre en contacto con el espermatozoide, que se produzca la fecundación, es recién donde nuestro ovocito secundario se va a convertir en óvulo. Porque en ese momento es cuando se reactiva lo que es la división meiótica, que tenía diferentes fases. Cuando se fecunda, profe, recién se produce el óvulo. Exactamente. Mientras tanto, lo que va a estar circulando va a ser nuestro ovocito secundario, va a ir en busca de nuestro espermatozoide. Una vez que se une al espermatozoide, se activa de vuelta la secuencia de la maduración del ovocito, con lo que son las divisiones meióticas, y se va a formar nuestro óvulo, o sea, nuestro óvulo maduro. Profe, cuando refiere a que el cigoto es unicelular, ¿es previo a toda esa división de la mitosis, que por ejemplo hay una etapa en que se llama mórula porque tiene un aspecto de una mora? Es previo, la mórula es ya nuestro cigoto madurando para convertirse en un blastocito. Nuestra primer célula va a ser un cigoto y el desarrollo necesita, o sea, las divisiones que van a seguir sucediendo van a ser para que se forme nuestro blastocito. Profe, y en caso de que no haya ovulación, ¿sigue siendo ovocito y se va? Si no hay ovulación, no tendríamos la liberación de nuestro ovocito secundario. ¿Hasta acá van bien? ¿Cómo se llega a la fecundación? La fecundación se va a producir en el tercio distal de las trompas de falopio. Bueno, el tercio externo de las trompas de falopio. Es ahí donde se va a encontrar nuestro ovocito secundario con nuestro espermatozoide. Entonces, ¿cuál es el recorrido que sucede? Sucede la ovulación, que libera a nuestro ovocito secundario, que es captado por las trompas de falopio, hacen todo nuestro circuito de la trompa de falopio para llegar al útero. Antes de llegar al útero, se va a encontrar con el espermatozoide. Al revés, se necesita producir el coito para que se expulsen la eyaculación nuestros espermatozoides, que van a ser depositados en la vagina, que van a circular por el cuello del útero hasta llegar al útero, van a pasar la unión útero-tubaria, que la nombro a la unión útero-tubaria porque es una barrera que le cuesta a los espermatozoides pasar. Es como si fuese un filtro, ¿sí? Acuérdense en que no todos los espermatozoides son aptos para llegar hasta nuestro ovocito. Una de las barreras es la unión útero-tubaria, que hace más dificultoso el paso de todos los espermatozoides. Y luego nuestro espermatozoide va a llegar a la trompa de falopio, donde se va a encontrar con nuestro ovocito secundario, y si se produce la fecundación, van a volver hacia el útero. ¿Bien? ¿Se lo van imaginando? Profe, con el ovocito secundario es donde se hace la fecundación, digamos. Claro, ovocito secundario y el espermatozoide. Bien. Profe, ¿qué había dicho cuando, después de que llegaba la trompa de falopio, si no, ¿qué volvía el útero? No entendí, no escucho bien esa parte. Nuestro espermatozoide va a llegar hasta las trompas de falopio. Viene desde el útero, ¿sí? Entró por cavidad vaginal, recorrió el útero, pasó la barrera útero-tubaria y llegó a las trompas de falopio. En las trompas de falopio se encuentra con nuestro ovocito.
Si se produce la fecundación, o sea, si encontró a nuestro ovocito, cuando se unen, tienen que volver hacia el útero. ¿Ahí me seguís, Mica? Sí, profe, ya entendí. Bien. Tips de la fecundación. Ocurre entre las 12 y 24 horas posterior a la ovulación. El espermatozoide es viable durante 48 horas después de ingresar a la vagina. ¿Me puede repetir lo primero, profe? Ocurre Bien, entre las... ocurre entre las 12 y las 24 horas después de la ovulación. O sea que nosotros ovulamos, ¿sí? Y entre 12 y 24 horas va a pasar, si encuentra un espermatozoide, o sea, nuestro ovocito secundario se encuentra con un espermatozoide y se va a producir la fecundación. Bien. El espermatozoide es viable durante 48 horas después de ingresar a la vagina. Viable significa que Que vive, vive. que funciona, que tiene la capacidad de ir a fecundar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo ovulé hoy y tuve relaciones sexuales ayer, me puedo quedar embarazada. ¿Por qué? Porque nuestro ovocito va a ser viable por 24 horas, pero nuestro espermatozoide está vivo 48. ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso, ¿en qué método utilizamos este recurso como anticonceptivo? Calendario. Claro, el del calendario. ¿Cuántos días antes, cuántos días después que tenemos? ¿Alguien se lo sabe al método? ¿También no podríamos usar el método de emergencia? ¿O no iba en este caso? Claro, el método de emergencia también. Puede ser, Pero lo profe, que quiero 3 que días les antes quede de la fecundación. Aquí te aseguro 3 días antes y 3 días después de la ovulación. claro, que en realidad son hasta 7 días después de la ovulación, en realidad ¿por qué no es un método seguro? Porque acuérdense que no ovulamos el día, 14. claro, ovulamos el día 14, pero no, o sea, No con certeza, digamos. claro, considerando que tenemos un ciclo regular estricto de 28 días, se utiliza como con la probabilidad de que el día 14 sería el día de la ovulación. Esto puede ser antes o puede ser después. Profe, yo se lo respondí mal porque no sé por qué pensé que decía cuándo se produce la menstruación. Leí mal, mi cabeza lo interpretó mal y después cuando lo vi incorrecto me di cuenta. Bueno, viste que eso también tiene que ver en que cómo a uno va leyendo, interpretando la pregunta, volviéndola a leer. Bien. El ovocito, lo habíamos dicho, es viable por 24 horas después de la ovulación. Los espermatozoides pueden fertilizar 7 horas después de la eyaculación. ¿Qué quiere decir esto? Se produce la eyaculación y el espermatozoide necesita por lo menos 7 horas para capacitarse. ¿Bien? ¿Qué es la capacitación? Es el proceso que se produce en el aparato reproductor femenino en donde va madurando y, por así decirlo, mejorando a los espermatozoides. El flagelo va a adquirir mayor fuerza para moverse, las membranas se van a preparar para poder fusionarse con el ovocito. Bien, necesitan, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta parte de nuestro tracto vaginal va a hacer que adquiera funciones para volverse mejor y poder llegar hasta nuestro ovocito. Sí, hasta nuestro ovocito.
Profe, ¿puede repetir la primera parte que dijo capacitación es el proceso? Es el proceso que, la capacitación es el proceso que ocurre dentro del aparato reproductor femenino que hace a la maduración del espermatozoide para volverse capaz o apto para poder fecundar el ovocito. Mejora lo que es el flagelo, le genera más fuerza para la movilidad, prepara a la membrana plasmática para poder fusionarse con el espermatozoide, a la membrana del espermatozoide para poder fusionarse con la del ovocito, ¿sí? Porque todo lo que se genera acá son factores químicos que hacen a que se atraigan o no se atraigan con nuestro ovocito. A la membrana y al espermatozoide, dijo, profe. Mejora la membrana del espermatozoide para fusionarse con la membrana del ovocito. De los 200 millones de espermatozoides, menos de 2 millones van a llegar al cuello uterino. O sea, de los 200 millones depositados en vagina, al cuello uterino van a llegar menos de 2 millones, y solamente entre unos 100 y 200 van a llegar hasta el ovocito secundario. Solo los espermatozoides que hayan sufrido la capacitación pueden ser atraídos por el ovocito secundario. Y solo un espermatozoide va a ser el que pueda fecundar al ovocito. O sea, imagínense la carrera que tienen. 200 millones para que llegue uno solo. Qué trabajo. Antes de que existiéramos, profe, incluso trabajábamos y nos capacitábamos, antes de tener cerebro. Sí, en realidad, nosotros no, en realidad somos como más quisquillosas y elegimos uno solo, porque ellos tienen que preparar los 200 millones para que llegue uno solo. No trabajamos mucho nosotros. Los hacemos trabajar a ellos. Profe, pero después trabajamos durante 9 meses nosotros. Ah, sí, eso es Bueno, verdad. cuerpo. Eso es verdad. Somos selectivas. Exactamente. Bueno, yo no En siempre, cualquier ingreso. pero bueno. Bueno, hasta acá vienen bien. Sí. Ahora empieza la parte un poquitito más complicada. La fecundación tiene diferentes etapas. En realidad hay más que estas 4 particulares. Las hice un poquito más resumidas para que no nos vayamos tan por las ramas. El tórtora igualmente, si quieren leer por ahí, utiliza más o menos las mismas fases. Yo en toda esta parte me guío con el tórtora, por si ustedes quieren agarrar el libro y ponerse a leer bien del tórtora, que capaz que les da un poco más de explicación al contarlo como un cuento, le van como siguiendo el hilo, por si quedan cosas sin entender. Bien, la primera etapa es la penetración de la corona radiada. No sé si ustedes pueden ver acá a nuestra célula, ¿sí? Nuestra Profe, sería la etapa de la formación de Esta qué, es la profe. etapa de la fecundación. ¿Cómo se produce la fecundación? O sea que la fecundación sería la unión de nuestro ovocito con el espermatozoide. ¿Bien? Sí, profe. La primera etapa es la penetración de la corona radiada. La corona radiada son las células de la granulosa que rodean a nuestro ovocito secundario. Se llama corona radiada porque si ustedes ven, no se ve bien en este dibujito, creo que más adelante tengo un dibujito, a ver si miren acá. Ven que tiene como, miren el de bueno, los dos, la de derecha e izquierda, pero el de la izquierda, que está todo completo, es como si tuviese una corona, que tiene como puntas, ¿sí? Como una corona de reina, de princesa, bueno, por eso se le llama corona radiada, y son nuestras células, ¿sí?
de la granulosa. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede en nuestra primera etapa? Es la hiperactivación espermática, o sea, nuestros espermatozoides se activan, empiezan a mover nuestro flagelo como mucho más rápido para poder penetrar esta corona, ¿sí? Penetrar, pasar por todas estas células y hacerse lugar para llegar a la zona pelúcida. La zona pelúcida es la parte celeste o la parte roja que se ve en las imágenes, ¿sí? Tenemos por fuera la corona radiada, por dentro lo que es la zona pelúcida. Después vamos a tener lo que son las membranas celulares, ¿sí? La membrana plasmática de lo que es nuestra célula, que sería nuestro ovocito. Y lo mismo va a pasar con el espermatozoide. Por eso después se van a fusionar, que se dice se fusionan las membranas, que ahí lo vamos a ver. La otra situación que pasa en esta penetración de la corona radiada es la reacción acrosómica. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que nuestro espermatozoide tenía una cabeza y en la punta de la cabeza tenía el acrosoma? El acrosoma lo que tiene son enzimas, ¿sí? Que son las que van a reaccionar con las células de la granulosa y luego con las células de la zona pelúcida para poder atravesarlas, ¿sí? Largan un componente químico que van destruyendo y haciéndose lugar para poder pasar. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Cruzamos entonces la corona radiada y llegamos a la zona pelúcida. En este dibujito de acá, la parte celeste. Para que lleguemos a la penetración de la zona pelúcida se tuvo que desprender la corona radiada y el espermatozoide va a liberar una enzima que se llama ZP3 que va a disolver, porque tiene como si fuese un agente químico, va a disolver la capa de la zona pelúcida para que pueda entrar nuestro espermatozoide y se ponga en contacto directo con nuestro ovocito. En ese contacto directo, cuando se puede tocar nuestro espermatozoide a nuestro ovocito, es donde se vuelve a activar la división la meiosis y nuestro ovocito se convierte en óvulo. Podemos ver en esta imagen, en la imagen de la derecha van a ver que dice fase 1, cómo va viniendo el espermatozoide y va a tratar de penetrar la corona radiada. Luego en la fase 2 empieza a penetrar nuestra zona pelúcida para poder estar en contacto con la membrana de nuestro ovocito. Y comienza nuestra tercera etapa, que es la fusión de las membranas. Ambas gametas van a desencadenar una reacción química que va a generar el bloqueo de la polispermia. ¿Alguien sabe lo que es la polispermia? ¿No es lo que mata al esperma? No. O sea, no los mata. ¿Los Los cuida? multiplica. ¿Poli qué es poli? Muchos. Los multiplica. Claro, lo bloquea. Bloquea, vieron que dice bloqueo de la polispermia. La cantidad de espermatozoides que llegan serían la poliespermia. Bien, porque tenemos muchos espermatozoides. ¿Qué es lo que hace bloqueándola? Hace que solamente uno solo, cuando llegó a traspasar la corona radiada y empezó a traspasar la zona pelúcida, todos los otros espermatozoides ya van a dejar de tener atracción hacia el ovocito. Profe, la poliesperma no era cuando son, ¿cómo se dice? Penetración de más de un espermatozoide dentro del óvulo.
Exactamente, porque llegan un montón de espermatozoides. Claro, Solamente pero, o sea, uno por va a ahí ser no es cuando producen el embarazo múltiple, o sea, de mellizos, trillizos, esas cosas, no. gracias a eso se puede producir un embarazo múltiple dependiendo si son mellizos o si van a ser gemelos. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Ni tarjeta de colectivo, ni plata para irme a... ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Juli, Ahí Tenés está. el micrófono prendido, Juli. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Me escuchan? ¿Podría explicar de vuelta, profe, lo de la polispermia? Bien, como decía la compañera, la polispermia sucede cuando varios espermatozoides ingresan a nuestro óvulo, a nuestro ovocito en realidad. Que no debería suceder, porque un solo espermatozoide es el que va a ser capaz de penetrar ambas capas y llegar a unirse con nuestro ovocito secundario. Entonces, la fusión de las membranas lo que genera es una reacción química que va a bloquear la polispermia, o sea que no va a dejar que ingresen más espermatozoides que uno solo el que ingresó. Que lo que genera es que el ovocito se despolarice. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron membranas el año pasado en Morfo? Que las membranas tenían una carga positiva y una carga negativa. No sé si se acuerdan. Era algo de las gradientes de concentración. Claro, para que algo pueda pasar o no pasar a través de bombas, teníamos de un lado de la membrana una carga positiva y del otro lado de la membrana una carga negativa. Lo que hace que se unan las gametas, esa reacción química, es que la membrana se despolarice, entonces deja de ser atractiva para nuestro espermatozoide. Entonces los espermatozoides que venían ya no se sienten atraídos por nuestro ovocito. ¿Bien? Nuestra cuarta etapa, una vez que las gametas desencadenaron la polispermia y nuestro espermatozoide único llegó a pisar, digamos, a llegar a nuestro ovocito, se produce la fusión del núcleo y la formación del cigoto, que va a ser nuestra célula huevo. Cuando el espermatozoide llega a nuestro ovocito, se completa toda la meiosis y se convierte en óvulo. Y se produce la singamia. Que la ¿Qué es la singamia, singamia, profe? la unión de nuestros núcleos. En realidad es la fusión de los pronúcleos, porque forman un solo núcleo, o sea, tenemos el pronúcleo masculino, el pronúcleo femenino, y forman a nuestro núcleo. O sea que la singamia es la fusión de ambos pronúcleos, o para que lo digo, no se les haga tanto, es la fusión de los núcleos para que se pueda formar nuestro cigoto, que la formación de cigoto se llama anfimixis. Entonces, singamia es la unión de los núcleos o los Sí. pronúcleos Sí. que forman el cigoto, y la formación del cigoto se llama anfimixis. Bien, cigoto. La formación del cigoto se llama anfimixis. ¿Hasta acá alguna duda? Cuando se formó nuestro cigoto, terminó la etapa de la fecundación. Con la formación de nuestro cigoto, nosotros ya tenemos nuestra etapa de fecundación
finalizada. Y va a comenzar una segunda etapa que se llama segmentación. Profe, era cuando se forma el cigoto, se finaliza la etapa de qué era. De la fecundación. Ingresamos a la etapa de la segmentación. La segmentación es la división del cigoto por el cual se van a originar las blastómeras y se va a formar el blastocito. Ahora empiezan los nombres difíciles. Entonces volvemos otra vez. Nosotros tenemos a nuestro cigoto y comenzaría nuestra primer semana de gestación, por así decirlo. El primer día de lo que es la gestación, nosotros ya tenemos formado a nuestro cigoto. O sea, ya tuvimos la fecundación y va a comenzar la división celular. La división celular del cigoto. Estas células que se van a ir formando se llaman blastómeras. Y la división consecutiva de estas blastómeras van a dar lugar al blastocito. Que el blastocito es nuestra unidad celular que se va a implantar en el endometrio. Profe, esta división celular es la mitosis, ¿no? Esta división celular es mitosis. ¿Por qué? Porque se siguen generando células, digamos, la misma célula. Profe, Sí. donde dice estas células se llaman blastocitos. ¿El blastocito qué más había dicho? Bueno, ¿cómo No. sería? Nosotros tenemos nuestro cigoto que empieza a sufrir divisiones. Sí. Estas divisiones dan origen a células y estas células se llaman blastómeras. Bien. Que van a terminar la división consecutiva de estas blastómeras va a dar lugar al blastocito. Bien, ahí va. Bien, la primera división de las blastómeras, o de nuestro cigoto en realidad, dando las primeras dos blastómeras, se van a dar a las 24 horas de la fecundación. Las divisiones consecutivas van a dar lugar a la mórula, ¿sí? Que la mórula ya tiene entre 12 y 16 blastómeras. ¿Sí? Nosotros tenemos primero nuestro cigoto, se divide y da 2 blastómeras, se dividen esas blastómeras y dan 4, van a dar 8, van a dar de 12 a 16 blastómeras, y esa cantidad de blastómeras ya se llama mórula, y se llama mórula porque tiene la forma de una mora. ¿Bien? A partir del quinto día, o sea, todas estas sucesiones de células empiezan a volverse cada vez, al principio son como más rápidas y después empiezan a volver un poquito más lentas. Y a partir del quinto día se van a diferenciar en dos tipos de células. Las células del macizo celular interno o embrioblasto, que tienen una división lenta, y las células del trofoblasto, que tienen una división más rápida. Ahí la vamos a ver en una imagen. Lo que es importante que sepan que hasta que se convierte en mórula, va pasando a través de las trompas de falopio. Y una vez que se convierte en mórula, es cuando empieza a ingresar a lo que es nuestra cavidad uterina. Y se va a seguir dividiendo para convertirse en nuestro cigoto. Perdón, blastocito. Cigoto ya era lo primero que teníamos. Bien. Acá podemos ver lo que es nuestro
blastocito. Arrancamos nosotros hubiésemos arrancado en esta imagen con nuestro cigoto, que dio 2 blastómeras, en este caso tenemos 4 blastómeras, 8 blastómeras, y la mórula. Ven que tiene forma de mórula, es redonda, es como si fuese una bola. Ustedes lo tendrían que imaginar como si fuese en 4D, ¿sí? Sería una bola. Nuestro blastocito y la implantación del embrión. Cuando se convierte en mórula y seguimos a las divisiones para que se forme nuestro blastocito, las células se empiezan como a diferenciar y se van dividiendo de un lado de los polos, ¿sí? Estos polos lo que van a hacer es diferenciar qué tipo de células vamos a tener. Entonces vamos a tener un polo vegetativo y un polo embrionario. Nuestro polo es el que va a determinar qué lado, digamos, se va a implantar. Nuestro polo embrionario va a estar es el lado que va a tocar después el endometrio y por donde se va a implantar, que es donde va a estar la masa celular interna. ¿Bien? Y nuestro Bien, volvemos otra vez. Cuando llegamos a mórula, la mórula se sigue diferenciando, pero empieza a formar como si fuese una cavidad adentro y empieza a separar las células para un lado y para el otro. Y se divide en 2 tipos de células. Las células del embrioblasto o del macizo celular interno que van a dar origen al embrión, y las células del trofoblasto que van a dar origen al corión, que es la envoltura externa que va a envolver a nuestro feto. Y a la porción fetal de la placenta más adelante, ¿sí? Sí, profe. Entonces tenemos 2 tipos de células. Miren en la imagen de abajo, en el centro está la cavidad. Esa cavidad se llama blastocele, la vamos a ver más adelante, pero esa cavidad después se va a llenar de líquido. Y es la que también ayuda a la diferenciación, digamos, de nuestras células, ¿sí? Las células del trofoblasto que van a ir todas alrededor de nuestro blastocito. Fíjense en la imagen de arriba donde dice blastocito, que están en un rosado más oscuro, las células del trofoblasto, y después tenemos las células del embrioblasto, que serían como las violetas. Y en la imagen de abajo, las células del embrioblasto son todas las que están como acumuladas en la parte inferior. Lo importante que se tienen que acordar de esto es que se diferencian en 2 células. Unas que nos van a armar les van a dar origen a nuestro embrión, y las otras son las que se van a encargar sobre todo de la placenta. Unas van a crecer más rápido, o se van a diferenciar, a dividir más rápido, y las otras se van a dividir mucho más lentas. ¿Bien? Acá quiero que lo vean en esta foto, cómo queda, que es como si fuese una cavidad, ¿sí? Entonces tenemos nuestro trofoblasto, nuestras células del macizo celular interno y nuestro blastocele, que sería la cavidad. Importante que se aprendan estos nombres porque después cada una de estas va a dar origen a otras cosas y a otras células. Entonces estos nombres son importantes para que se los empiecen a aprender. ¿Qué hay que aprender? Nuestro trofoblastos, blastocito, embrioblasto, la mórula. Y sí, todo eso, pero en el orden, en el orden que suceden. Bueno, profe. Bien, y por último tenemos lo que es la implantación. Por último de la primera semana, ¿no? Cuando a nosotros se nos formó nuestro blastocito, ya estamos en el día 7. Antes de arrancar la segunda semana, que la segunda semana ya va a dar lugar a la cavitación, que ya la vamos a ver recién en la clase que viene.
El día 7, nuestro blastocito va a tener contacto con el endometrio, ¿sí? Entonces, el endometrio está en nuestra fase secretora. ¿Ok? Estamos. Profe, ¿el blastocito o el blastocele? No, el blastocito. El blastocele es la cavidad interna que está dentro de nuestro blastocito. Ah, listo. Mira, volvemos a esta imagen. Ahí tenés el blastocele, que es la parte del medio, es como la cavidad, el centro que luego se va a llenar de líquido, por eso es importante. Va a ir armándose una cavidad que ayuda a dividir las células, a que se vayan yendo para un lado o para el otro y que cada una tome una función. Por eso las que quedan como externas son las que van a ser las células del trofoblasto, que es las que van a dar origen después a la placenta. Y el embrioblasto o macizo celular interno o masa celular interna es la que nos va a dar origen a nuestro embrión. Sí, pregunta de examen es qué célula da origen al embrión o qué células dan origen a la placenta o al corión. Para esta altura, nuestro blastocito ya está dentro de la cavidad uterina. No sé si pueden ver ahí en esa imagen el recorrido que fue haciendo nuestro óvulo, que luego se juntó con el espermatozoide y llegó a la pared posterior del útero. Profe, ¿por qué había dicho de que ahora el útero estaba secretando o el endometrio estaba secretando, no sé cómo dijo? Porque nosotros, a medida que va pasando esto, nosotros estamos en las diferentes fases del ciclo menstrual. Acá volvemos al tema de la semana anterior. El endometrio está en la fase secretora, estamos en la fase secretora del ciclo menstrual. Y si estamos en la fase... ¿No entendés? No, ¿cómo que la fase secretora? Porque me confundo con menstruación, profe. Bueno, nosotros, acuérdate, teníamos las diferentes fases del ciclo menstrual. ¿Cuáles eran las fases del ciclo menstrual, Mica? Era la folicular, la ovulatoria y la lútea. No, esa es en el ovario. Ah, y la uterina. ¿Cómo me preguntó, Claro. profe? En la fase uterina del ciclo menstrual. ¿Cuál es? Ay, no me acuerdo. Bueno, por eso no entendés, porque tenemos lo que estaba pasando en el ovario y al mismo tiempo estaba pasando algo en nuestro endometrio. Eso Sí, de la cuando fase arranca, folicular y todo eso. sí, teníamos ¿alguien se acuerda cuáles eran las fases? Arrancábamos con la fase La fase- menstrual, seguíamos por la La fase folicular, proliferativa. ovulatoria y la secretora, ¿no es la última? profe, Exactamente. ¿me repite la pregunta? ¿Cómo? Si me puede repetir la pregunta. ¿Cuáles eran las fases del ciclo endometrial o uterino? Nuestro ciclo arrancaba con la menstruación, seguía con la fase proliferativa, la ovulatoria, Secretora la fase isquémica. Profe, ¿lo puede decir usted? Porque se escucha mal. Hablan todos juntos y se escucha mal. Bueno, apaguen los micrófonos, porfa, así no les hace interferencia a los demás. Los prenden cuando hablan, lo apagan después, así no interfiere. Arrancábamos con la fase menstrual. Luego venía la fase proliferativa, ¿sí? Se producía la ovulación y luego de la ovulación Secretora. seguía la fase secretora. Si en la fase secretora no se producía la implantación, volvíamos otra vez a la fase menstrual. Y en la fase, si no había ovulación, no pasábamos a la fase isquémica. Ovulación en el ciclo siempre hay,
La fase isquémica no la habíamos nombrado para que no se mareen, digamos, pero es de la misma parte de la fase secretora, que cuando no se produjo la implantación antes de arrancar la descamación endometrial, se produce la fase isquémica, pero quiere decir que las glándulas dejan de secretar sustancias porque no se produjo ninguna implantación, entonces viene la fase isquémica para que se produzca la menstruación. Ah, bien, 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 listo. Bien. ¿Pueden relacionar el ciclo menstrual con esto que estamos viendo? Mica, Relacionar sus ciclos de ambos. claro, es que ustedes tienen que poder relacionar el ciclo con todo el proceso de la gestación. Yo me confundí, profe, porque me parece que lo relacioné en la fase secretora, que sería cuando es la fase lútea. En vez de producirse el cuerpo lúteo, se produce, en este caso, lo que estamos viendo ahora, profe, la implantación, que es, no sé si lo suplanta al cuerpo No, lúteo. es que nos vamos a mantener en ese cuerpo lúteo porque vamos a seguir teniendo la necesidad de que se siga produciendo progesterona. El cuerpo lúteo va a empezar, si se produce la implantación, va a empezar a liberar ¿qué hormona? Si se produjo la implantación. La progesterona. Progesterona. Sí, la progesterona se va a estar produciendo aunque no se produzca la implantación. Digamos, o sea, arranca el cuerpo lúteo a generar progesterona, porque preparó a nuestro endometrio para que se haga la implantación. Se produce la implantación. ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo? Se sigue manteniendo, no se degenera. Sí. Bien. Se mantiene. Se mantiene el cuerpo lúteo y nuestro cuerpo lúteo, como se produjo la implantación, va a empezar a generar la hormona coriónica humana, ¿sí? Que es la hormona del embarazo, hasta que empiece a formarse la placenta, que es quien va a seguir generando nuestra hormona, ¿sí? Y ahí recién el cuerpo lúteo va a empezar a degenerar, porque ya vamos a tener a la placenta que va a seguir manteniendo nuestro endometrio. A ver, nuestro cuerpo lúteo no puede degenerar porque si nuestro cuerpo lúteo degenera, se va a descamar el endometrio. O sea que aunque se produzca la implantación, el endometrio se va a caer, vamos a sufrir un aborto. ¿Me siguen? ¿Lo entienden o no? Sí, profe. O sea, si el cuerpo lúteo, como liberas esa hormona que ayuda a que lo que se implantó en el útero, el blastocito, ayuda a que se mantenga eso por lo que libera la hormona de la progesterona, profe, ¿o no? Que ayuda a la hormona cariónica humana, ¿no? Bueno, No me acuerdo. Más o menos algo así. ¿Cómo se llama la hormona de la embarazada? ¿Hormona cariónica? Gonadotropina coriónica humana. Hormona gonadotropina coriónica humana. Profe, entonces, si, por ejemplo, el cuerpo lúteo se degenera, la pared del endometrio se empieza a caer y no hay posibilidad de realizar la implantación, o sea, o se puede dar un aborto. Exactamente. Por eso, cuando se hacen los procesos de fecundación in vitro, a las madres se les coloca un montón de hormonas. ¿Por qué? Porque acuérdense que ¿qué era lo que hacía que se caiga el endometrio? La inhibición hormonal. Cuando empezaba a bajar los estrógenos y la progesterona, había una inhibición hormonal, se producía el desprendimiento del endometrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en una fertilización in vitro? Es generar
hormonas en la mujer, todo también dependiendo cuál es el ciclo de la mujer y cuál es el problema. Puede ser que la infertilidad femenina sea causa hormonal o puede llegar a ser causa anatómica. Si es fisiológica, vamos a tener más necesidad de hormonas para ayudar a que no se desprenda nuestro cigoto del endometrio. Pero si nosotros tenemos una deprivación hormonal, el endometrio se va a caer. Por ende, no se va a producir la implantación. Por eso sucede esto de que en la fertilización in vitro implantan el cigoto, pero si no empieza a crecer o si el endometrio no se mantiene, no hay implantación. No sé si me explico. Es más, casi todas las mujeres debemos haber sufrido de algún aborto espontáneo y no habernos enterado. Sí, porque se pudo haber producido la fecundación, quizás llegó a implantarse o no, y se produjo la menstruación, la descamación endometrial. Muchas de esas veces sucede cuando hay un atraso menstrual, que se debería haber producido, no sé, la menstruación el día 20 y menstruaste recién el día 30 y se considera como esos días de atraso y después te viene como una menstruación normal y quizás nunca te enteraste que sufriste un aborto. O sea, hay estudios que indican que la mayoría de nosotras hemos sufrido algún aborto espontáneo en algún momento de la vida y no habernos enterado. Pero es importante que puedan relacionar en qué etapa del ciclo menstrual estamos cuando se produce la fecundación, ¿sí? Porque también son preguntas de examen. ¿En qué fase del ciclo menstrual se produce la implantación del blastocito? Sí, ya sea la fase la etapa el ciclo endometrial o el ciclo ovárico. Profe, ¿la ovulación? No, en la ovulación recién liberamos a nuestro ovocito secundario para que se vaya a juntar con el espermatozoide. ¿Cómo era la pregunta, profe? Ay, no sé, ya me olvidé. No sé. ¿En qué fase del ciclo menstrual se produce la implantación del ovocito? Gracias. Ya, le puedo preguntar en qué fase del ciclo menstrual o le puedo preguntar en qué fase del ciclo endometrial o en qué fase del ciclo ovárico. Ay, profe, usted no va a hacer fácil el examen. No, profe, una sola. Pero es lo mismo, o sea, tiene que saber o estamos en la fase del ovario o estamos en la fase del endometrio, que están pasando en el mismo momento. No me haga confundir más de lo que yo estoy confundida. Espera, ya me hizo asustar, profe. Fase endometrial sería del ciclo... No, ciclo endometrial ¿No es sería la fase del... lútea, la fase endometrial, profe? ¿Puede ser? No, la fase lútea está en el ciclo ovárico. Ay, eso me confunde. Me voy a hacer una cartulina y me la voy a pegar acá al frente con todas las fases, profe. Pero piensen qué hay en cada lugar. A ver, piensen, cuando hablamos de ¿Proliferativa? Sí. Por eso, a ver, piensen, cuando hablamos del ciclo endometrial, hablamos del revestimiento del útero. Entonces, el útero crece y después se cae. Y cuando hablamos del ovario, hablamos de las diferentes estructuras que hacen para que se libere nuestro ovocito. O sea, sería el ciclo menstrual. Ovárico o menstrual. No, el menstrual es el ovárico y el endometrial. Dentro del ciclo menstrual tenemos 2 ciclos consecutivos. El que pasa en el útero, que es el uterino o endometrial, y el que pasa en el ovario, que es el ciclo ovárico. Dentro del ¿Puedo ciclo mostrar algo, profe? Más Sí. o menos así, no sé si se llega a ver. No sé si lo pueden ver. Sí, hacerle zoom. Claro, pero vos ahí ves lo que está pasando en la fase
en el ciclo ovárico, Claro. ¿entendés? En el otro Power que yo les mandé están los dos ciclos juntos. Bien. Fue lo que más me confundió hace rato en el examen. Pero por eso, vuelvan a pensar en que tenemos, cuando hablamos de ciclo menstrual, hablamos de dos órganos, el ovario y el útero. Bien. Y en los dos están pasando diferentes cosas en el mismo momento. Pero el ciclo menstrual habla de los dos órganos. Después sí los podemos diferenciar en el ciclo ovárico y en el ciclo endometrial o uterino. Gracias, profe. Eso me confundía con las preguntas. Cuando usted decía ciclo menstrual en alguna de las preguntas del formulario, yo no sé por qué lo relacionaba con el ciclo ovárico. Bien. Bien, bien. Por eso Por les más tiene que quedar que claro esto, que el ciclo menstrual son los dos ciclos. Ciclo menstrual es la generalidad, lo que pasa en ambos al mismo momento. ¿Preguntas? ¿Algo más? No, profe. Bien, acá en esta última imagen del Power tenemos donde tenemos a nuestro, cómo va por la trompa desde el ovario, ¿sí? Vemos que se produjo la ovulación, que sería el 1. Luego se produce la fecundación en el 3. Se convierte en cigoto en el 4. Empieza la división, ¿sí? Que sería la segmentación, hasta que se convierte en mórula. Y cuando se convierte en mórula está llegando ya a lo que es la cavidad uterina. Ingresa dentro de la cavidad uterina, ya convertido en blastocito, y comienza a implantarse. Bien. Más o menos el blastocito está como libre dentro del útero como 2 días. Por eso no sé si en alguno de los Power que habíamos visto era que decía que a veces el ovocito secundario también se libera con la menstruación. Bueno, nuestro cigoto, o en realidad nuestro blastocito, ya también se podría liberar o perderse con la menstruación. Sí, se pudo haber generado la fecundación, pero no lograrse la implantación. Se va a descamar el endometrio, se va a producir la menstruación, o sea que nuestro cigoto se va a perder en el sangrado. ¿Preguntas? Bueno, terminamos la clase ahora. Profe, sí. ¿Usted tiene alguna página o algo donde se puedan ver videos que se expliquen, donde uno lo pueda más bien entender más todavía, maestro que usted da? No, pero les puedo buscar videos si les resulta un poco más fácil. A mí sí se me hace más fácil viendo los videos. Bueno, lo que pasa es que, bueno, a veces algún video no tiene exactamente alguna etapa o algunas cosas de las que yo les voy diciendo, pero les busco y les mando. Profe, ¿esto también va a entrar en el examen? Sí, obvio. Profe, ¿podría ¿Cuándo explicar el recuperatorio, profe? ¿Qué le pasa al cigoto, profe? ¿Cómo? Después podría explicar de vuelta lo del cigoto, profe, porque se me cortó la llamada. ¿En qué parte del cigoto, Mica? Uy, se le cortó de vuelta.
El 3 de julio el recuperatorio, Belén. Este tiene recuperatorio, profe. No, estudien. Sí, Empiecen sí, a sí, estudiar. Se Mica, me se te había complican las cortado. hormonas, pero nada más. Sí, ahí acá estoy. ¿Qué me decías que no entendías? No escuché lo último que dijo que le pasaba al cigoto. No, en realidad No nuestro sé. blastocito, digamos que a veces se llega a formar nuestro blastocito, llega hasta la cavidad uterina. Dentro de la cavidad uterina está como 2 días esperando para implantarse o tratando de implantarse, y a veces no se produce esa implantación. Cuando el endometrio se descama, se va con la menstruación. Profe, yo puse así, no sé si está bien. El blastocito está 2 días en el útero, se pierde en la menstruación, bueno, Si durante no el se produce la sangrado, implantación. si no se produce la implantación. Si no se produce la implantación. Claro. Bueno, ¿alguna otra consulta, duda? Profe, a mí ¿No? me quedó una duda. Sí. Que, o sea, cuando se unía el espermatozoide del óvulo, en la trompa falopia se formaba lo que era el cigoto. Que Sí. eso tenía, bueno, había dicho que usted 46, puede ser. Los cromosomas. Claro, 46 cromosomas. Claro, Después eso se va a dividir en los blastómeros, ¿era? claro, ahí se va a dividir en blastómeras, que son Sí. células idénticamente iguales, que Sí. después se empiezan a diferenciar, ¿sí? Pero al principio, cuando son blastómeras, se convierten en mórula, siguen dividiéndose por mitosis, y se siguen dividiendo, solamente que después se diferencian, pero las divisiones siguen siendo por mitosis. O sea que va dando como células idénticamente iguales, solamente que después van teniendo capacidades diferentes. Después vamos a ver que hay células que se convierten en el hipoblasto, en el epiblasto, en el hipoblasto. Ya vamos a ir viendo cómo se van dividiendo. Entonces, cada una de esas células después va a dar origen a una estructura diferente, a la piel, al sistema nervioso, al sistema cardiovascular. Bien, mi duda es cómo se forma, o sea, la mórula. Con la división de las blastómeras. Nosotros tenemos nuestro cigoto, que su primera división, nuestro cigoto es una célula unicelular, que cuando se divide nos da 2 células. Esas 2 células se llaman blastómeras. Y esas blastómeras se siguen dividiendo, y cuando llegan a más o menos unas 16 blastómeras, ya se lo llama mórula. La mórula empieza a generar esa cavidad que les decía adentro, que se llama blastocele, y divide las células, se empiezan a diferenciar en las células del embrioblasto, que son las que van a dar origen a nuestro embrión, y las células del trofoblasto, que son las que van a dar origen al corión y a la placenta. Y después ya todas las células van a empezar a tener su nombre característico según el origen embriológico que tengan, ¿sí? Que ya lo vamos viendo más adelante. Igualmente no vamos a ver todo tan específico, pero sí las grandes estructuras de cómo se van formando cada una. Gracias, profe. Profe, sí. Quería hacer un comentario de lo que había preguntado María Belén sobre los videos. Hay muchas cuentas en Instagram o ahora en YouTube con esos videos cortitos de muchas cuentas de medicina que tienen videos así con inteligencia artificial. Yo tengo uno acá de cómo es todo este proceso embrionario, que si quiere se lo paso a usted y usted lo comparte el grupo. Está bueno, habla de todo esto, de cuando ingresa el esperma, el recorrido que hace, la división. Dale. Gracias, Milagro. Genial, gracias. Gracias. No hay nada. Bueno, el jueves entonces nos vemos